el carácter de Cristo en nosotros. Hoy vamos a terminar nuestro ciclo llamado Empezar de Nuevo. Hemos visto cuál era el subtítulo de esta serie. ¿Qué hacer para que la próxima vez no sea igual que la vez anterior? Sea un matrimonio, sea una relación laboral, sea una relación de amistad, sea un noviazgo, una carrera, lo que vamos a volver a empezar. Muchas veces uno vuelve y empieza con el mismo matrimonio, o vuelve y empieza en el mismo trabajo, o uno tiene propósitos de que las cosas sean diferentes en una próxima oportunidad que lo estamos como dándole un nuevo inicio. Y este tema era para que ustedes tomaran unos pequeños tips o unas maneras para que ustedes puedan asegurarse que la próxima vez va a ser mejor que la vez anterior. Sobre todo hay que planear, eso no pasa porque sí. Tú tienes que proponerte a lograrlo, porque eso no pasa porque sí. Así sea que la culpa sea completa, que sea gran parte de culpa de nosotros, como que sea una pequeña parte de culpa, de todas maneras tenemos una responsabilidad en hacer ciertas cosas para que la próxima vez sea mejor que la vez anterior. Porque si algo pasó y la vez pasada se terminó o están más las cosas, es porque algo se ha hecho mal. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo para tener resultados diferentes. Hemos hablado en los miércoles pasados de 3 cosas que había que hacer. La primera es, hazte responsable, que es asumir la responsabilidad que nosotros tenemos en cualquier evento. Así sea, encontremos un 5%, así sea un 20%, pero nosotros siempre tenemos algo de responsabilidad en las situaciones que hemos vivido. La segunda que vimos fue piénsalo otra vez, que era, hay que volver a empezar a pensar las cosas. Uno dice, pero ¿qué era lo que yo estaba pensando cuando hice eso? ¿Qué era lo que yo estaba pensando? Solamente con hacerte esa pregunta no es suficiente, sino que hay que responderla, hay que buscarle una respuesta. Y la que vamos a ver hoy es, déjalo ir. Esta déjalo ir está muy relacionada con la que vimos, que es hazte responsable. Si ustedes recuerdan, este círculo que vimos, que era el círculo como de la situación específica que vivimos. Esta parte blanca era la responsabilidad que tiene el otro, en el conflicto, en la situación, y esta era la parte que nosotros teníamos de responsabilidad. Yo les repartí a ustedes un circulito. Espero que se hayan tomado el tiempo de buscar en esa situación que ustedes desean que no se repita, qué cantidad de este círculo les correspondía a ustedes de responsabilidad. Así como es necesario hacerse responsable y trabajar sobre la parte que nosotros tuvimos que ver con el conflicto o con la situación, es igualmente importante tener en cuenta esta parte para tener un futuro mejor. Esta parte es la que hacen los otros, lo que nos hace el otro, lo que el otro influyó en mi situación. Y sobre esa es la que vamos a trabajar hoy, sobre dejar ir esta parte de acá. Pero miren que es muy importante primero hacerte responsable de esta parte, porque si tú no te haces responsable de esta parte, no sabes qué parte le tocó al otro, y entonces es todo como una revoltura en la cabeza, que no tenemos claro cómo es la situación. Entonces es determinante que tú te sientes y pienses qué parte de responsabilidad tuviste en la situación que tú deseas empezar de nuevo. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de esa parte, de la parte que le corresponde al otro. Nosotros muchas veces miramos y la situación que estamos atravesando en este momento es igual a la pasada. Supongamos, a uno el esposo le dice, usted sí, mi hijita, tiene el mismo genio de su mamá. Y agarra y dice, no, estar con usted es como estar con su mamá. Y uno se muere de la ira y eso trae conflicto y termina separándose del que le dice que se parece a la mamá. Y usted se casa otra vez o tiene un novio y llega el novio y le dice, oiga, usted sí es igualitica a su mamá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando, ¿qué es el común denominador? Nosotros. O sea que nosotros estamos llevando todas las cosas a todos los ambientes, porque yo soy la que estoy en cada una de las relaciones, nadie más está. O sea que nosotros somos el común denominador. ¿Qué es lo que pasa?
que nosotros cargamos de un lado para otro con situaciones no resueltas de nuestro pasado, con las situaciones que la otra persona nos produjo, nos lastimó, nos dañó y nos hizo. Y vamos por el mundo cargando con todo esto y afectándonos en las diferentes situaciones. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué tanto intentan ustedes permitirle a su angustia del pasado estar presente en su futuro? ¿Qué tanto intentan ustedes permitirle a su angustia del pasado estar presente en su futuro? ¿O cuánto tiempo ustedes planean permitirles a las personas que las dañaron, que las maltrataron, que los ultrajaron, que les mintieron, que influyan en su futuro? Aquí hay una palabra muy importante que es, ¿cuánto tiempo planeas permitirle a las personas que te hicieron daño influir en tu futuro? Planear. Hay una acción que tú necesitas hacer, que es planear. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros no planeamos nuestro futuro, ni planeamos determinar que las personas del pasado no influyan en nuestro presente? Pues que somos malgeniados, que somos amargados, que tenemos malas actitudes, que somos temerosos, que no confiamos en las personas, que las personas que están alrededor de nosotros ni siquiera se atreven a hablarnos porque creen que somos unas bombas atómicas o somos unos campos de esos minados que cuando uno pisa aquí, vuela todo. Eso quiere decir que yo todavía estoy permitiéndole a mi pasado estar presente en mi futuro. Y le estoy permitiendo a las personas que me dañaron, que produjeron todo eso en mí, todavía estar presente aquí e influir en mi presente, en mi futuro, perdón. Yo conocí a una persona que venía de un hogar muy complejo, pero bastante complejo, y eran varios hijos, y todos los hijos un desastre, y ella no. Esa persona era tan diferente, yo le decía, tú pareces el ave fénix, nacida de las cenizas. Y un día, conversando con ella, yo le pregunté, ¿qué fue lo que tú hiciste para que nada de lo que uno pensara que fuera a ser tu futuro, mirando tu niñez y todo lo que pasó, qué hiciste que tú eres diferente a todos tus hermanos? Y dijo una cosa muy importante, yo decidí. Yo tomé una decisión. Yo tomé una decisión. ¿Qué decisión tomó ella? Permitir que su pasado le recordara, pero que no la definiera. Es imposible no recordar el pasado, pero otra cosa diferente es que tú decidas si ese pasado te define quién eres hoy. Esa decisión solamente la podemos tomar nosotros. ¿Qué me decía ella? Yo decidí que el dolor de mi vida pasada yo no lo iba a arrastrar por todo el resto de mi vida, porque suficiente dolor vamos teniendo al ir caminando para cargar con el del pasado y seguir acumulando en la bolsa el del presente. Entonces yo decidí dejar ese dolor del pasado allá y seguir caminando hacia adelante, no arrastrar ese dolor. Pero eso es una decisión que nosotros tenemos que pasar. Para asegurarnos que la siguiente vez sea mejor que la vez anterior, tenemos que soltar el pasado para que el pasado nos suelte a nosotros. Tú tienes que soltar el pasado para que el pasado te suelte a ti. Vamos a hablar cuál es la manera para que el pasado no influya en nuestro futuro. Hay una palabra muy fácil de pronunciar, pero muy compleja y difícil de ejecutar. Se llama perdón. Esa es la palabra que hace que se rompa la cadena entre el pasado y el futuro. La palabra perdón. Vamos a hablar aquí del apóstol Pablo, nos trae una cita bíblica que nos viene muy bien al tema para que nosotros entendamos qué tenemos que hacer, cómo podemos lidiar con ese pasado para no llevarlo a nuestro futuro. Está en Efesios 4, 26, 27. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Efesios 4, 26, 27. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Vamos a verlo por partes.
Primero dice, si se enoja, no peque. Aquí hay dos imperativos, enojar y pecar. O sea que nos permiten enojarnos. O sea que muchos de nosotros cumplimos con lo que dice la Biblia, nos enojamos. Entonces, nos podemos enojar, pero dice que no podemos pecar. Ahí hay dos imperativos. Después nos dice, no permitan. O sea que ahí hay una decisión que tenemos que tomar, de no permitir. Algo es un rol que nosotros tenemos que desempeñar, no es algo que va a pasar porque sí. Que el enojo les dure hasta la puesta del sol. O sea que nos está diciendo, no permitan que cuando ustedes están bravos, pase hasta la puesta del sol. O sea, ¿cuántas puestas del sol vas a dejar tú que tu enojo te dure? ¿Cuántas puestas del sol? O sea, ustedes saben que ponerse el sol es cuando se acaba el día. Lo que él está diciendo es, se acabó la pila. Aló. Lo que él nos está diciendo es que ¿cuántos días planeamos estar enojados? Eso es una decisión que ¿quién toma? Cualquiera de nosotros. Yo les contaba muy graciosamente que yo la primera vez que escuché este versículo, no lo apliqué al pasado, sino al presente. Entonces, yo cuando me enojaba con mi esposo, o él para allá y yo para acá. Eso que uno ni se, mejor dicho, cuartas entre un cuerpo y otro. Y yo me podía quedar muchos días enojada. Cuando yo leí esto, yo decía, pero ¿yo cómo hago para no acostarme brava con este señor si no lo quiero ni ver? ¿Y saben qué hacía? Ay, qué pecado. Me lo imaginaba que se iba a morir por la noche. Entonces yo decía, ay no, mañana me mata el remordimiento. No, perdón, hablemosle mejor. Fue de la única manera que yo me ejercité en no acostarme brava. Yo me imaginaba que amaneciera tieso y yo decía, no, qué remordimiento. Porque conocí a una persona que era discípula mía, que se había enojado con el esposo, furiosa con él, y se acostaron a dormir, y que cuando estaban profundos, él de pronto hizo, y se murió un hombre de 43 años, y yo dije, no, yo con esa no me quedo, y ella vive muy mortificada porque ella estaba brava con él, entonces era la única manera de terapiarme. Entonces de pronto les recomiendo para que no se acuesten bravos con aquellos que se puedan acostar bravos, o aquellas. En lo que nos está diciendo aquí Pablo, entonces tenemos que hacer algo al respecto del enojo, de la rabia, del resentimiento, de la amargura, de lo que tengamos hacia otra persona que nos dañó, que nos mintió, que nos lastimó, es decidir hasta qué día voy a estar yo enojado con esa persona. Y él nos dice que no permitamos, o sea que entre más poquitos días sean, será mucho mejor. Después nos dice, ni den cabida. Ni den cabida, si miramos en la traducción literal que está aquí en el griego, nos dice no cedan terreno. Ustedes saben qué es ceder terreno, entregarle parte a una persona que le corresponde a uno, eso es ceda el terreno. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no le demos la oportunidad, que no cedamos el terreno, no demos un lugar, un espacio. ¿A quién? El versículo termina, al diablo. No dice Satanás, dice diablo. Quiero hacerles caer en la cuenta de esto. Diablo significa mentiroso, difamador, engañador. ¿Qué nos está diciendo? No le des la oportunidad al diablo, o sea, al mentiroso, al engañador, de entregarle terreno de tu vida. ¿Para qué? Para que te mortifique con ese enojo en el futuro. Carito les va a repartir un papelito y yo quiero que ustedes cojan ese papelito y vamos a hacer lo siguiente. Si aquí nos está diciendo que diablo es mentiroso, difamador o engañador, podemos hacer esto en el versículo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni le cedan terreno a Fernando, ni le cedan terreno a Marta, ni le cedan terreno al profesor, ni le cedan terreno a el jefe. Los invito para que ustedes cojan y saquen un papelito, un lapicero, y ahí van a completar. Yo les puse en el versículo, ahí se los puse. Vamos a hacer, ahí debajo hay otra tareita, no la lean, que ahorita la vamos a hacer.
Entonces vuelvan y lean el versículo, dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni le den cabida ¿a quién no le van a dar cabida? ¿A quién no le van a ceder terreno de sus vidas en el futuro? ¿A quién no le van a permitir que siga influyendo en ustedes en el futuro? Si quieren lo ponen ahorita, me parecería bueno para que después al final cuando hagamos la oración va a ser más poderoso para sus vidas. No le copien al vecino, sino por favor, eso es una prueba personal. Nosotros, si le damos terreno a esa persona que nos ha dañado, va a impactar nuestro futuro. ¿Quién va a querer que aquella persona que nos hizo daño fuera de eso venga y nos embarre el futuro y nos dañe nuestro futuro? Nadie va a querer eso, pero tú necesitas tomar una decisión al respecto. Entonces, a la persona que te lastimó no le des ese terreno en tu vida. ¿Y cómo no se lo das? Perdonando. Dice, no dejen que su enojo les llegue hasta la puesta del sol. Entonces, ¿cuántas puestas del sol más van a permitir ustedes que esa persona siga influyendo? Nuestro pasado nos puede informar, pero no nos puede moldear. Nuestro pasado nos informa de muchas cosas, pero no nos debe controlar. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero no toma las decisiones por nosotros. El pasado es algo que sirve para que nosotros aprendamos, pero no para que nos controle. Entonces, hay un lugar para el enojo, lleven el enojo a ese lugar, que es lidiar con él en el momento y pasar la página. Seguimos con Efesios 4, 31 al 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Vamos a ver esta es después de la que les acabé de leer. Abandonen toda amargura. Otra vez tenemos que tomar una decisión. ¿De qué? No victimizarnos. A nosotros nos encanta ser las víctimas de todas las historias porque nos gusta que la gente sienta compasión de nosotros. Por eso nos da tanto trabajo en este circulito encontrar la parte de responsabilidad, porque cuando nosotros nos hacemos responsables la historia no suena tan chévere, ni parecemos pues las víctimas así que nos tienen que cuidar, que nos tienen que apapachar, que nos tienen que tener compasión, lástima y ayudarnos. Tenemos la responsabilidad de no hacernos víctimas. Nosotros mismos tenemos la habilidad de deshacernos de la amargura. Si tú eres una persona amargada es porque no has tomado la decisión de deshacerte de la amargura. La amargura no se va cuando alguien nos pide perdón, porque muchas veces alguien nos pide perdón y nosotros le decimos, sí, te perdono, pero por dentro seguimos igualmente amargados con esa persona. Eso no quiere decir que al pedirnos perdón nosotros vamos a abandonar la amargura. En este contexto que aquí nos dice, más bien, perdónense mutuamente. ¿Qué quiere decir perdón? Eso lo hemos visto, yo creo que ustedes han oído el tema del perdón miles de veces, pero yo pienso que cada vez hay un aspecto diferente que uno no conocía. Porque como es algo tan difícil de hacer, todo el mundo trata de hacerlo de tal manera que nos convenzamos y lo podamos lograr. Les voy a dar unas definiciones de perdón. El perdón es un acto de valentía, compromiso y aceptación de que las cosas fueron como fueron, aunque no estemos de acuerdo cómo se desarrollaron. Aquí hay una palabra muy importante, aceptar. Entre más rápido aceptes tú lo que pasó y lo que la otra persona te hizo, menos sufrimiento vas a tener. ¿Por qué? Porque uno siempre es, pero ¿por qué pasó eso así? Pero eso pero ¿por qué me tuvieron que hacer eso? Pero ¿por qué me tuvo que decir eso? Pero ¿por qué me echaron? Pero ¿por qué me corrieron? Pero ¿por qué me robaron? Pero ¿por qué yo me tuve que meter en ese negocio? Si ya pasó, tú no tienes manera de retroceder eso. Si tú te preguntas y te preguntas, vas a generar más dolor y más amargura. Hay que aceptar, me equivoqué, se equivocaron conmigo, me hicieron daño. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. Y en la Biblia la palabra griega que se traduce por perdonar significa literalmente dejar pasar. ¿Fácil?
es difícil dejar pasar. Dice que perdonar es como cuando un juez te declara a ti completamente culpable, pero te dice, sabes que eres culpable, pero no tienes que pagar por lo que hiciste. Estás libre. Eso es perdonar. No quiere decir que la persona no sea responsable, es completamente responsable, pero tú decides dejarle que no tiene que pagar lo que te tiene que pagar. ¿Por qué yo no perdono? Porque uno piensa que si perdona, pierde. Ah, no, salgo perdiendo yo, me veo más chiquito. La culpa es suya, yo no tengo nada que ver en eso, entonces yo no tengo por qué perdonarlo. Como les dije ahorita, es más sencillo hacerse víctima de la situación que adquirir una responsabilidad. Uno a veces siente que al vengarse va a sentirse mejor, entonces por eso no perdona. Porque las demás personas tienen que pagar por lo que han hecho. Porque uno piensa que si uno perdona, que al no perdonar nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Esos son los argumentos y las ideas erróneas que tenemos. Nosotros decimos que la persona que tenemos que perdonar no se lo merece. Pero Dios dice, no, ella no se lo merece, pero tú sí te mereces perdonarla. Porque cuando yo perdono, yo soy quien me hago libre. Eso es lo que Jesús nos dice y Dios nos dice, ella no se lo merece, pero tú sí te lo mereces. No solamente tú, sino que se merecen las personas que están a tu lado, que igual se ven afectadas de la amargura que tienes en tu corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros nos empeñamos en no perdonar? ¿Quieren saber físicamente qué pasa? Hay mayor riesgo de enfermedades cardíacas, riesgo de cáncer, presión arterial alta, dolores de cabeza, dolor de espalda, úlceras, arrugas. Ojo pues, esa sí nos puede poner a nosotros, vean. Arrugas, debilitamiento del sistema inmunológico, más riesgos de gripa y de infecciones, y nos hace envejecer más rápido. Y uno luchando por echarse todas esas cremas caras, no es sino que perdone y no tiene que comprar todo eso tan caro. Y ponerse botox y todas esas cosas. Ya saben, el mejor remedio, perdonar. Dios nos perdonó a nosotros mandando a su Hijo Jesucristo. Dios decidió que nos iba a tener una relación con nosotros, no mirándonos desde el pecado, sino mirándonos desde el perdón. Y por eso, al final del versículo nos dice, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás? Nuestra relación con Dios estaba ensombrecida por el pecado y Dios mandó a alguien a que lo pagara. Y fue Jesucristo para Él poder tener una relación con nosotros que no estuviera ensombrecida por ese pecado. Dios no está llevando nuestro pecado a su relación con Él, sino que lo quitó para que tuviéramos una relación libre de pecado. Y eso es a lo que yo quiero invitarlos en esta noche, a que ustedes se liberen y liberen a la otra persona. Y así van a tener un mejor futuro. La próxima vez va a ser mejor que la primera, porque no vas a cargar con esa amargura y ese resentimiento que tienes en tu corazón que no te deja pensar. Perdona así como has sido perdonado. Ve primero a perdonar y sigue adelante con tu vida. Yo los voy a invitar a que hagamos un ejercicio que yo traté de hacerlo y me pareció un poco difícil, pero eso le hace a uno aterrizar verdaderamente qué es lo que la otra persona te ha hecho. Ahí en la siguiente ejercicio, mire, uno cuando va a perdonar a alguien, ay sí, yo lo perdono, vea, la Biblia me dice que perdónense unos a otros como yo los he perdonado, me dice el Padre Nuestro, sí, yo te perdono. Uno perdona de manera general y eso no sirve para nada. Uno cree que perdonó. Yo los invito hoy a que ustedes perdonen de manera específica y van a pensar, esa persona que los tocó en su pasado, ¿qué les quitó? ¿Qué les quitó? Les pudo haber robado su niñez, pudo haber robado su inocencia, pudo haber robado su empresa, pudo haber robado su fábrica, pudo haber robado sus ilusiones de un matrimonio, pudo haber robado muchas cosas. Entonces yo los invito para que ustedes se sienten y escriban. Si no lo pueden hacer ahora, lo van a hacer en sus casas o lo hacen durante la oración o después, porque les voy a decir una cosa, es difícil encontrar qué
nos quitó la persona que sentimos resentimiento, amargura y dolor con ella. ¿Qué nos quitó? O sea, específicamente, ¿qué te quitó? ¿Qué fue lo que te robó? Lo más importante es que reconozcas el daño. ¿Cómo sabes tú que alguien te dañó? Porque tienes dolor, porque hay una herida. Entonces, tienes que reconocer que alguien te dañó y recordar ese daño para entender qué es lo que tienes que perdonar. De esa manera vas a descubrir qué es lo que esa persona te robó. Reconoce ese daño y así identificas qué es lo que tienes que perdonar. Y ahí te enfocas más en la herida que en el dolor. A ver, si yo me enfoco en el dolor, no me doy cuenta y tengo una cortada, una raspada, y qué es lo que me tengo que hacer, o si me tengo que ir a suturar, o tengo simplemente que ponerme un isodini. Yo tengo que concentrarme en la herida, a ver qué fue lo que me dañaron. Entonces, reconoces primero el daño y después identificas las emociones específicas que tuviste. Hay 3 emociones grandes que nosotros tenemos, que es miedo, culpa y vergüenza e ira. Identifica qué sientes. Miedo. Cuando nosotros tenemos situaciones del pasado que nos generan miedo, cuando nosotros nos enfrentamos grandes a cualquier cosita, sentimos miedo y nosotros, ¿pero por qué tengo miedo? Por ejemplo, las fobias son una reacción a cosas del pasado, que salen a la superficie de alguna manera, esos miedos. Las fobias a las cucarachas, a las alturas, a todas esas cosas. A los aviones, la culpa y la vergüenza, el sentirnos culpables nosotros de cosas que no hemos hecho y avergonzarnos de nosotros mismos. Y la ira, que esa ira salta cuando uno menos piensa. Hay una situación que no lo merece y tú saltas, mejor dicho, pareces un volcán en erupción. Todas las emociones salen a flote. Entonces hay que reconocer el daño. Y segundo, identifica las emociones que sientes para que puedas encontrar qué te quitaron, qué fue lo que te robaron, qué tomaron de ti. Y a medida que vayas a hacer esa lista, vas sintiendo tu corazón más liviano. Y cuando mires esa lista, le vas a decir a esa lista y a esa persona que tienes ahí anotada, no te pertenezco. Y ¿sabes qué? Te dejo libre. Te libero de todo lo que tienes conmigo. Te dejo libre. Y les digo, ¿quién queda más libre? Ustedes. Quedan libres ustedes para que la próxima vez sea mejor que la vez anterior. Nada de lo que te quitaron muchas veces te lo van a poder devolver, a no ser de que sea dinero. Pero si quitaron tu niñez, ¿cómo te la van a devolver? Si te hicieron avergonzar, ¿cómo van a hacerlo nuevamente? Pedir que te recompensen por las cosas es tiempo perdido. Entonces, no desperdicies tu vida buscando que te compensen lo perdido. Nunca lo vas a recuperar. Eso es imposible. Entonces, no desperdiciemos nuestro presente tratando de que nos devuelvan lo que perdimos. Hagámonos entonces responsables de la parte que nos corresponde, como lo que les dije, e identifiquemos en esta parte de acá el dolor que te causaron, la herida que te hicieron, los sentimientos que se generaron, y determina qué es lo que la persona te quitó, para que al ver esa lista tú vas a reconocer, vas a perdonar a esa persona por algo específico y tú le vas a decir, te perdono por haberte robado ese dinero con el que yo iba a hacer un negocio. Te perdono por haberte robado mi novio. Te perdono, esposa, por no ser la esposa que yo pensaba que ibas a ser y robaste mis ilusiones. Háganlo, hagan ese ejercicio y van a ver lo liberados que se van a sentir. Y la próxima vez va a ser mejor que la vez anterior. Entonces, resumamos. El primer día vimos, hay que evaluar las experiencias, no solamente por vivirlas es suficiente, sino que yo tengo que evaluar la experiencia. El que yo sepa cómo hacer las cosas no quiere decir que yo las voy a hacer bien. Y el tiempo no está en mi contra, el tiempo es mi aliado. La segunda es que nos hacemos responsables de la parte que nos corresponde. La tercera es hacernos responsables. La tercera es piénsalo otra vez, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.
Y la de hoy es: déjalo ir. Soltemos ese pasado. Soltemos el pasado para que nosotros podamos continuar a una mejor etapa. Bueno, ahorita vamos a hacer una oración para que concluyamos con este tema. Espero que les haya sido de gran ayuda, que ustedes verdaderamente tengan herramientas para que la próxima vez sea mejor que la anterior. Todo lo que vayan a comenzar, yo los invito para que refresquen todo este conocimiento y puedan llevarlo a la práctica, y de esa manera ustedes van a tener cada vez menos situaciones que volver a empezar, porque lo van a empezar bien, lo van a empezar de una buena manera.